Hola, hola, mis seriéfilos empedernidos. ¿Cómo están todos hoy? Espero que de maravilla, listos para sumergirnos en un mundo lleno de drama, romance, intriga y paisajes exóticos. Porque hoy prepárense porque vamos a hablar de esas joyas ocultas, esos diamantes en bruto que Netflix nos tiene preparados desde Turquía para el 2025. Sí, señoras y señores, Netflix 2025 explota. Y no estoy hablando de fuegos artificiales, sino de explosiones de emociones. Hoy vamos a descubrir juntos esas nuevas series turcas que prometen atraparnos desde el primer segundo, esas historias que nos harán reír, llorar, suspirar y quizás hasta gritarle a la pantalla. Olvídense de las noches aburridas, porque Netflix va a transformarlas en maratones épicos. Antes de que nos sumerjamos en este festín de series, quiero invitarlos a suscribirse a mi canal. Si les gusta descubrir nuevas series, si aman el drama turco, si quieren estar al tanto de todas las novedades de Netflix y más, este es su lugar. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí vamos a lo que nos interesa. Prepárense para apuntar nombres, porque les voy a hablar de algunas de las series turcas que, según mis fuentes y mis propias investigaciones exhaustivas, van a ser un bombazo en Netflix en 2025. He estado hablando con gente dentro de la industria, buceando en foros turcos de series, leyendo entre líneas de los comunicados de prensa y, bueno, incluso me he hecho amigo de un camarógrafo que trabajó en una de estas producciones. Todo esto para traerles la primicia, la creme de la creme en las series que no se pueden perder. Empecemos con una que me tiene particularmente emocionado, se llama Sombras del Bósforo. Imagínense esto, una joven arqueóloga, obsesionada con descifrar un antiguo misterio, se muda a Estambul y se ve envuelta en una red de intrigas familiares, secretos ancestrales y un romance prohibido con un hombre misterioso que guarda un oscuro pasado. Suena bien, ¿verdad? La fotografía es espectacular, con esas vistas impresionantes del Bósforo que te dejan sin aliento. Y la trama, uff. La trama es un laberinto de giros inesperados que te mantienen pegado a la pantalla hasta el final. Además, el protagonista masculino, el protagonista masculino. No les voy a decir quién es, pero prepárense para suspirar. Tiene esa mirada intensa que te derrite el corazón. Sombras del Bósforo promete ser una mezcla perfecta de aventura, romance y misterio, con un toque de historia turca que la hace aún más fascinante. Definitivamente una serie que no se pueden perder. Vamos a profundizar un poco más en Sombras del Bósforo. Según lo que he podido averiguar, la arqueóloga, llamada Elif, no solo es una erudita brillante sino que también tiene un pasado turbulento propio. Huérfana desde pequeña, creció en un orfanato soñando con desenterrar los secretos de la antigua Constantinopla. Su obsesión la lleva a Estambul tras conseguir una beca para estudiar un texto críptico encontrado durante unas excavaciones. Este texto podría revelar la ubicación de un tesoro perdido, o quizás algo mucho más valioso, la verdad sobre un linaje real oculto a lo largo de los siglos. El hombre misterioso, Demir, es un empresario enigmático con conexiones profundas con la ciudad. Algunos dicen que su familia ha vivido en Estambul durante generaciones, otros susurran que tiene vínculos con la mafia local. Lo que sí es cierto es que Demir esconde algo, y la llegada de Elif a Estambul amenaza con desenterrar esos secretos. Su romance inevitable estará plagado de obstáculos y peligros, no solo por el oscuro pasado de Demir, sino también por la oposición de las familias poderosas que controlan la ciudad. La química entre los actores es, al parecer, incendiaria. He oído rumores de que hubo mucha tensión durante el rodaje. Además, Sombras del Bósforo no solo se centra en el romance y el misterio, sino que también explora la complejidad de la sociedad turca actual, con sus contradicciones y sus tradiciones. La serie mostrará la belleza de Estambul, desde sus mezquitas históricas hasta sus modernos cafés, pero también revelará sus zonas más oscuras, donde la corrupción y el crimen campan a sus anchas. No es solo una serie bonita, tiene profundidad. La siguiente en mi lista es una comedia romántica que, desde ya, me parece que va a ser un éxito rotundo, Amor a la turca. Esta serie sigue la vida de una diseñadora de modas de espíritu libre que, después de un desengaño amoroso, decide dejarlo todo atrás y mudarse a un pequeño pueblo en la costa turca. Allí conoce a un pescador guapo y encantador que le enseña a disfrutar de la vida y a creer de nuevo en el amor. ¿Cliché? Quizás. Pero créanme, esta serie tiene algo especial. Tiene un humor fresco y original,
unos personajes entrañables y una química innegable entre los protagonistas. Además, los paisajes costeros son preciosos, con esos pueblos pintorescos y esas playas de arena blanca que te transportan a un paraíso mediterráneo. Amor a la turca es perfecta para esos días en los que necesitas una dosis de alegría y optimismo. Una serie ligera, divertida y romántica que te dejará con una sonrisa en la cara. Pero no se dejen engañar por la aparente sencillez de Amor a la turca. La diseñadora, llamada Deniz, no huye solo de un desengaño amoroso. También escapa de una familia controladora que espera que se case con un hombre rico y se dedique a una vida de lujo y superficialidad. Deniz, sin embargo, tiene sueños mucho más grandes. Quiere crear su propia marca de ropa, pero no cualquier ropa, sino prendas que reflejen la belleza y la autenticidad de la cultura turca. El pescador, Ali, es mucho más que un simple hombre de mar. Es un artista, un poeta, un hombre conectado con la naturaleza y con las tradiciones de su pueblo. Ali le enseñará a Deniz a apreciar las pequeñas cosas de la vida, a conectar con su interior y a encontrar la inspiración en la belleza que la rodea. Además, es un cocinero increíble. Prepárense para babear con las imágenes de los deliciosos platos turcos que aparecerán en la serie. Pero por supuesto, no todo será miel sobre hojuelas. Deniz tendrá que enfrentarse a los prejuicios de los habitantes del pueblo, que no están acostumbrados a ver a una mujer moderna y ambiciosa como ella. También tendrá que lidiar con la reaparición de su exnovio, que intentará convencerla de que regrese a su antigua vida. Y por si fuera poco, un promotor inmobiliario sin escrúpulos intentará comprar el pueblo para construir un complejo turístico, amenazando la forma de vida de sus habitantes. Así que, como ven, Amor a la turca es mucho más que una simple comedia romántica. Es una historia sobre la búsqueda de la identidad, la lucha por los sueños y la defensa de la comunidad. Ahora, cambiemos de género y vamos con algo un poco más oscuro y perturbador, La confesión del imán. Esta serie es un thriller psicológico que te hará cuestionar todo lo que crees saber. La historia gira en torno a un joven imán que, atormentado por un secreto oscuro de su pasado, comienza a experimentar visiones aterradoras y a cometer actos inexplicables. A medida que la trama se desarrolla, descubrimos que el imán está siendo manipulado por fuerzas oscuras que buscan desestabilizar a la comunidad. La confesión del imán es una serie inquietante y fascinante que explora temas como la fe, la culpa, el poder y la redención. La actuación del protagonista es simplemente magistral, transmitiendo a la perfección la angustia y la desesperación del personaje. Y la dirección es impecable, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que te mantiene en vilo de principio a fin. Si les gustan los thrillers psicológicos que te hacen pensar, La confesión del imán es una serie que no pueden dejar pasar. Pero ojo, no la vean solos en la noche, podría darles pesadillas. Profundicemos en la psique atormentada del imán, llamado Yusuf. No se trata simplemente de un secreto oscuro, sino de un evento traumático que marcó su infancia y que ha reprimido durante años. Yusuf creció en una familia muy religiosa y fue educado para convertirse en imán desde una edad temprana. Sin embargo, durante su adolescencia, presenció un acto de violencia que lo hizo cuestionar su fe y su vocación. Las visiones que experimenta Yusuf no son simples alucinaciones, sino manifestaciones de su culpa y su angustia. A medida que se adentra en la investigación de los extraños sucesos que están ocurriendo en la comunidad, descubre que está siendo manipulado por un grupo de extremistas religiosos que buscan imponer su visión radical del Islam. Estos extremistas, liderados por un personaje carismático y despiadado, ven a Yusuf como un peón en su juego de poder. La confesión del imán no solo es un thriller psicológico, sino también una crítica a la radicalización religiosa y a la manipulación de la fe. La serie plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la responsabilidad individual y sobre la importancia de la tolerancia y el respeto a la diversidad. Es una serie que te hará reflexionar sobre los problemas que aquejan al mundo actual. Además, la serie cuenta con una banda sonora inquietante y atmosférica que contribuye a crear una sensación de tensión constante. La fotografía es oscura y sombría, reflejando el estado mental perturbado del protagonista. Y la dirección es impecable, utilizando recursos visuales y narrativos para mantener al espectador en vilo de principio a fin. Otra que pinta para ser un éxito es El legado otomano. Esta serie histórica nos transporta al corazón del Imperio Otomano, narrando la vida y las intrigas de la corte del sultán Suleimán el Magnífico. Pero a diferencia de otras series históricas, El legado otomano
se centra en las historias de las mujeres que influyeron en el destino del imperio, madres, esposas, concubinas y hermanas del sultán, todas ellas luchando por el poder y el amor en un mundo despiadado. La serie cuenta con una producción impecable con vestuarios suntuosos, decorados fastuosos y una banda sonora épica que te sumerge por completo en la época otomana. Las actuaciones son excelentes con actrices que logran transmitir la complejidad y la ambigüedad de sus personajes. El legado otomano es una serie ambiciosa y fascinante que te enganchará desde el primer momento, mostrándote una visión diferente y más femenina de la historia otomana. Si les gustan las series históricas con drama, romance y luchas de poder, esta es definitivamente para ustedes. El legado otomano no solo se centra en las intrigas palaciegas, sino que también explora el contexto histórico y cultural de la época otomana. La serie mostrará la grandeza del imperio, su riqueza, su poder militar y su influencia en el mundo. Pero también revelará sus contradicciones, su corrupción, su crueldad y su opresión. La serie se centra especialmente en la vida de Hürrem Sultán, la esclava ucraniana que se convirtió en la esposa favorita de Suleimán y que llegó a tener un poder inmenso en la corte otomana. Hürrem es un personaje fascinante, una mujer inteligente, ambiciosa y despiadada que luchó contra viento y marea para proteger a su familia y asegurar su futuro. Pero el legado otomano no se limita a contar la historia de Hürrem. También explora las vidas de otras mujeres importantes en la corte otomana, como la madre de Suleimán, la Valide Sultán, que ejercía una gran influencia sobre su hijo, la hermana de Suleimán, Atice Sultán, que vivió un romance trágico con el gran visir Ibrahim Pasha, y la concubina Maidebran Sultán, que fue la primera esposa de Suleimán y la madre de su primogénito. La serie mostrará cómo estas mujeres, a pesar de estar confinadas en el harén, lograron ejercer su poder a través de la intriga, la manipulación y la seducción. El legado otomano es una serie que te hará reflexionar sobre el papel de las mujeres en la historia y sobre la complejidad de las relaciones de poder. Y finalmente les voy a hablar de una serie que me tiene muy intrigado, El secreto del bazar. Esta serie es un drama familiar ambientado en el Gran Bazar de Estambul, un lugar mágico y misterioso lleno de historias y secretos. La historia sigue a una joven artesana que, después de la muerte de su abuelo, hereda su tienda en el bazar. Al principio, la joven se siente abrumada por la responsabilidad y las tradiciones del lugar, pero poco a poco comienza a descubrir los secretos que guarda el bazar y a encontrar su propio camino en la vida. El secreto del bazar es una serie que celebra la cultura turca, mostrando la belleza y la diversidad de sus tradiciones. La serie cuenta con una fotografía preciosa, que captura la magia y el encanto del Gran Bazar. Y los personajes son entrañables con sus propias historias y motivaciones. El secreto del bazar es una serie que te hará soñar, viajar y conectar con tus raíces. Una serie que te recordará la importancia de la familia, la tradición y la perseverancia. La joven artesana, llamada Zeynep, no solo hereda la tienda de su abuelo, sino también una serie de secretos y responsabilidades que no esperaba. Su abuelo, un hombre sabio y respetado en el bazar, era el guardián de una antigua tradición artesanal que se transmitía de generación en generación. Zeynep deberá aprender a dominar esta tradición y a protegerla de las amenazas que la acechan. El Gran Bazar no es solo un lugar de comercio, sino también un microcosmos de la sociedad turca, con sus diferentes culturas, religiones y tradiciones. Zeynep conocerá a personajes fascinantes, como un anciano maestro de caligrafía, una joven diseñadora de joyas, un vendedor de alfombras astuto y un grupo de músicos callejeros. Cada uno de ellos tiene su propia historia que contar y su propio papel que desempeñar en el bazar. El secreto del bazar es una serie que te transportará a un mundo mágico y misterioso, lleno de colores, olores y sonidos. La serie mostrará la belleza de la artesanía turca, desde la elaboración de las alfombras hasta la creación de las joyas, pasando por la cerámica, el cuero y la madera. Pero también revelará los problemas que enfrenta el Gran Bazar en la actualidad, como la competencia de los grandes centros comerciales, la falta de inversión y el peligro de la gentrificación. Zeynep deberá luchar para proteger el bazar y asegurar su futuro. Y bueno, mis queridos seriéfilos, estas son solo algunas de las series turcas que creo que van a arrasar en Netflix en 2025. Por supuesto, hay muchas más, y seguro que Netflix nos sorprenderá con alguna joya inesperada. Pero estas son las que, según mis investigaciones, tienen más potencial para convertirse en éxitos globales. Así que, resumiendo, hoy hemos descubierto Sombras del Bósforo, un thriller romántico con un toque de misterio histórico, Amor a la turca, una comedia romántica ideal para levantar el ánimo,
La confesión del imam, un thriller psicológico que te hará cuestionar tus creencias, El legado otomano, una serie histórica con drama, romance y luchas de poder, y El secreto del bazar, un drama familiar ambientado en un lugar mágico y lleno de secretos. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya servido para descubrir nuevas series turcas que les interesen. Recuerden que estas son solo sugerencias, y que al final cada uno tiene sus propios gustos y preferencias. Pero si alguna de estas series les ha llamado la atención, no duden en darle una oportunidad. Y recuerden compartir este vídeo con sus amigos seriéfilos. La información es poder, y el poder está en nuestras manos para disfrutar de buenas historias. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa muchísimo para mí. Gracias por ser parte de esta comunidad de seriéfilos. Son lo máximo. Ahora me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series les ha llamado más la atención? ¿Conocen alguna otra serie turca que creen que debería estar en esta lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Quiero saber cuáles son sus apuestas para el 2025. Y antes de despedirme les quiero pedir un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. No olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo seguir buscando las mejores series para ustedes. Gracias de nuevo por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de series y emociones. Adiós. Y recuerden, el mundo es un gran set de filmación, solo hay que saber dónde mirar.